Hola mis queridos hermanos, nuevamente aquí en su canal preferido Pasión por la Palabra, una comunidad para católicos, Bosques de la Costa, para Parroquia María Reina y toda la vía a la costa. Bien, hoy vamos a reflexionar nuevamente sobre el Evangelio de Juan. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Evangelio según San Juan, capítulos 11 al 19. Yo ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. Cuida en tu nombre a los que me has dado, para que sean uno como nosotros. Cuando estaba yo con ellos, yo cuidaba en tu nombre a los que me habías dado. He velado por ellos y ninguno se ha perdido, salvo el hijo de perdición, para que se cumpliera la Escritura. Pero ahora voy a ti, y digo estas cosas en el mundo, para que tengan en sí mismo mi alegría colmada. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, como yo no soy del mundo. No te pido que los retires del mundo, sino que los guardes del maligno. Ellos no son del mundo, como yo no soy del mundo. Santifícanos en la verdad, tu palabra es verdad. Como tú me has enviado al mundo, yo también los he enviado al mundo, y por ellos me santifico a mí mismo, para que ellos también sean santificados en la verdad. Palabra del Señor. Realmente el Evangelio de Juan, sobre todo en estos capítulos, tiene tanto contenido que a veces resulta un poco difícil poderlo resumir en pocos minutos. Pero vamos a ver cómo podemos manejar las cosas y compartir un momento muy bonito, ¿no? Bien, empieza diciendo Jesús en la lectura de hoy: yo ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo. Yo creo que esto está claro, ¿no? Jesús prácticamente se estaba despidiendo de sus discípulos y obviamente estaba ya de salida del mundo. Y aunque estaba en el mundo, él nunca perteneció al mundo, porque si se recuerdan en una reflexión en algún día anterior hablábamos de que el mundo es una creación del ser humano. Y como tal, pues, estaba lleno de todos esos vicios del pecado, de tanta corrupción y de tanta falsa verdad, pues, que es todo lo contrario a la verdad, a la palabra de Dios, a Jesús. Entonces, por eso el mundo nunca podía pertenecer a Jesús. Y dicho de otra forma, pues Jesús jamás podría pertenecer al mundo. Pero esto lo que nos dice además es que si bien es cierto, Jesús se va al Padre, ¿no? Y los discípulos están en el mundo y se iban a quedar en el mundo. ¿Por qué? Porque su trabajo iba a ser la continuación de la obra de Jesús aquí en este mundo. Y la comunidad, la primera comunidad, que en síntesis es la iglesia primitiva, iba a nacer entonces en medio del mundo, al servicio del mundo. Obviamente dentro del mundo habrá quienes habrían de escuchar, se convertirían y se acercarían, como fue el caso de la predicación de Jesús. Él predicó a muchísima gente, él predicó en medio del mundo. Y unos cuantos le escucharon, se acercaron, se hicieron discípulos suyos. Otros se negaron a escuchar
y fue la necedad, ¿verdad? Lo cerrado y lo duro de su corazón que les impedía escuchar, pero ellos preferían seguir así. Entonces, la comunidad que dejaba Cristo era justamente para trabajar y continuar su labor en el mundo. Pero también es cierto, ¿no? Y todo este mensaje también gira alrededor de esto, de que Jesús se iba, pero iba a tener que dejarles algo a los apóstoles para que tengan el valor, la sabiduría, la inteligencia, la habilidad suficiente para poder manejarse en un mundo hostil, en un mundo difícil, donde todo iba a estar en contra de ellos y que les iba a poner toda clase de dificultad, los iba a odiar, los iba a perseguir hasta la muerte. Por eso tenía que dejarles al Paráclito, para que sea Él el que los guarde. Y más adelante dice: cuida en tu nombre a los que me has dado, para que sean uno como nosotros. ¿Por qué razón dice Jesús para que sean uno como nosotros? Porque así como Jesús da gloria al Padre manifestándose a los demás, ¿verdad?, a sus discípulos, los discípulos también iban a dar gloria a Jesús manifestándolo, comunicándolo al resto del mundo. Entonces iba a ser como una continuación de la obra de Jesús, pero ellos iban a llevar el mensaje del mismo Dios, iban a dar gloria al mismo Dios, y por lo tanto habría de ser parte de una comunidad a la cual estamos llamados a pertenecer a través de Jesús, para estar en comunión con Él, con el Padre y con el Espíritu Santo. A fin de cuentas, Dios es eso, es una comunidad de amor entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que nos es alcanzada a nosotros a través de la promesa de Jesús, cuando dijo pues que Él se iba a este mundo, pero que tranquilos, nos iba a enviar al Paráclito, al Consolador. Y a mí me parece una promesa tan hermosa, ¿verdad?, que Jesús nos diga que vamos a ser, imagínense hermanos, vamos a ser uno solo con ellos, con Jesús y con el Padre. Es difícil de entender actualmente aquí en este mundo lo maravilloso que será eso, pero a eso estamos llamados, a eso estamos invitados. Y está la promesa de Jesús también, cuando dijo que Él se iba y que se iba a prepararnos una morada, que Él tenía muchas moradas allá para cada uno de nosotros. Pues bendita sea nuestra comunidad, porque Dios quiera que todos podamos alcanzar a tener un espacio junto a Dios. Bien, y continúa Jesús: yo he velado por ellos y ninguno se ha perdido salvo el hijo de la perdición. Obviamente a quien se refería ahí pues era a Judas, aquel que lo traicionó. Entonces, el mensaje de Jesús aquí, más que decir de que se salvaron todos sus discípulos excepto uno, más que nada lo que está tratando de decir Jesús aquí, de que habría que cuidar de esa comunidad. Por eso Él le pide al Padre que también nos cuide. Cuida en tu nombre a los que me has dado. Porque si bien es cierto, yo los cuidé mientras estuvieron en mis manos, excepto uno que se perdió. ¿Por qué? Porque él era hijo de la perdición y ya estaba destinado a ello, porque en las Sagradas Escrituras ya decía que tenía que cumplirse aquello de la traición para que se cumpla y se lleve a la plenitud el cumplimiento de las Escrituras. Entonces,
Pero más allá de eso, el alcance de Jesús, el hecho de cuidar, de pedirle al Padre que nos cuide, ¿no? No es como un seguro de vida, decir, ok, la comunidad de Jesús, por favor, que no choquen, que no se enfermen, que no le vaya mal en los negocios. No, porque esas son cosas parte del mundo. De aquello que nos quiere cuidar Jesús es justamente de las consecuencias del maligno, de la obra del maligno, que básicamente son el odio, la envidia, la mentira, ¿verdad? El engaño. Entonces, de eso es lo que quería referirse Jesús. Y bien, aquí se habla mucho de la palabra, ¿no? Se habla mucho de la palabra, de que la palabra nos ha sido dada, la palabra nos ha sido revelada a través de Jesús. Pues es tan importante porque a través de la palabra es que se realiza la conversión de todos aquellos que recibieron el mensaje de Jesús. A través de la palabra se comunica Jesús con sus apóstoles, con todos sus discípulos, para transmitirles y revelarles a través de la palabra al Padre. Entonces, por eso la palabra es tan importante, ¿no? La presencia de la salvación está asegurada por la palabra de Dios, comunicada a través de Jesús a sus discípulos. Y la palabra es la que ha separado ya a la comunidad del mundo. Todo eso se dio en torno y por efecto y por consecuencia de la palabra revelada por Jesús. Entonces la comunidad de Jesús necesita, para vivir, alimentarse permanentemente de la palabra, para seguirse llenando de él y buscar con la ayuda del Espíritu Santo alcanzar el goce pleno. Y luego más adelante, cuando dice Jesús dice, yo no te pido que los retires del mundo, sino que los guardes del maligno. Ahí está lo que les está explicando. Pero también les dice, santifícanos en la verdad. Tu palabra es verdad, ¿no? Y después dice Jesús, como yo me estoy santificando por ellos, ¿no? Ese santificarse tiene mucho que ver más bien como el sacrificio que hace él de su propia persona en beneficio de la humanidad. De esa manera, él se santifica ante el Padre y nos santifica a nosotros, ¿no? Pero el poder santificante continuará en el tiempo, luego con la venida del Espíritu Santo, porque se va Jesús, cumple su misión y queda con nosotros el Espíritu Santo, el Espíritu de santificación. Y a través de la presencia santificadora del Espíritu Santo es como nosotros, obviamente, también seremos santificados. Luego dice, y por ellos me santifico a mí mismo para que ellos también sean santificados en la verdad, lo que acabamos de decir. Pero recordemos aquí de que el propósito era de que la santificación no muera solamente con los 12 apóstoles una vez que ellos terminen su misión, mueran y Dios mediante se irían al cielo, porque si no, ahí se acabaría la historia de la iglesia. Ese poder santificante del Espíritu Santo habría de perdurar en el tiempo. Y de hecho, mis queridos hermanos, el día de hoy, en este momento, el Espíritu Santo nos santifica, a ti y a mí. Y vendrá el momento de Pentecostés en que lo habremos de recibir en plenitud, con todo su poder santificante, con todos los dones que Él nos ha de dar para tener la habilidad, la conciencia de la verdad,
la fuerza para comunicar el valor que al comienzo no tuvieron los apóstoles, ¿verdad? Ya vamos a conversar un poquito más en concreto sobre el Espíritu Santo, habida cuenta que ya estamos cerca de Pentecostés. Pero bien, mis queridos hermanos, pidámosle entonces a Dios que nos ayude a entender con claridad el verdadero propósito de la misión para nosotros. Porque si nuestro Señor Jesucristo empezó una misión, su misión no terminó en la resurrección y ascensión al cielo. Su misión continúa en cada uno de nosotros a través del mandato que nos dejó. Inicialmente en presencia directa de sus discípulos cuando les dijo: vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva. Entonces de eso se trata, mis queridos hermanos, de anunciar la verdad para que sea conocida por todos y así dar gloria a Dios. Mis queridos hermanos, que este compartir haya sido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos vemos en una próxima edición de Pasión por la Palabra.